Cuando nadie te ve, cuando nadie te aplaude, cuando no hay cámaras, cuando no hay testigos, cuando no hay likes, cuando no hay palabras bonitas ni validación externa, solo estás tú frente a tu sombra, desnudo, sin excusas, sin máscaras, y ahí es donde se revela quién eres de verdad, no quién dices ser, no quién aparentas en redes, no el personaje que interpretas para sentirte aceptado, sino el hombre o la mujer real que existe cuando el mundo se apaga. ¿Cómo te hablas en ese silencio? ¿Cómo te sostienes cuando estás cansado? ¿Qué haces cuando nadie te obliga? Porque la grandeza no aparece por accidente ni por suerte. La grandeza es la acumulación brutal de pequeñas decisiones bien hechas, día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, sacrificio tras sacrificio, obediencia tras obediencia, incluso cuando duele, incluso cuando no quieres, incluso cuando te sientes solo. Y si quieres llegar al paraíso tienes que entender una verdad que casi nadie acepta. El paraíso se construye en el infierno, no en la comodidad, no en el sofá, no en la queja, sino en esas madrugadas frías, en esas noches largas, en ser incomprendido, en perder amigos, en caminar solo, en ser tu propio apoyo cuando nadie cree en ti. Y sí, agradece a Dios incluso ahí, porque es en ese silencio donde Él te está formando, puliendo, quebrando el ego débil para construir carácter, y deja de mentirte con frases bonitas como trabaja más inteligente, no más duro. Eso es una excusa para mediocres. La verdad es esta: tienes que trabajar más inteligente y más duro. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, no hay visiones sin disciplina. Y si esto te incomoda es porque te queda. Porque la mejor versión de ti no es la cómoda, es la disciplinada, es la que se pone límites, la que dice, no hago eso, no bebo eso, no voy ahí, no me junto con ellos. Porque tiene un objetivo claro frente a sus ojos, un propósito que vale más que el placer momentáneo. Y sí, duele quedarte fuera, duele decir que no, duele quedarte solo, pero duele mucho más vivir una vida mediocre y vacía. Así que disciplinar el cuerpo, la mente y el espíritu no es opcional. Es una obligación si te respetas. Y al principio lo odias, lo detestas, lo sufres. Pero si eres constante ocurre algo poderoso. La disciplina se convierte en deseo. Lo que antes temías ahora lo buscas. Lo que antes evitabas ahora lo necesitas. Porque entiendes que ahí estás creciendo. Que ahí estás siendo moldeado. Que ahí Dios te está llevando a un nivel más alto. Y deja de engañarte. No mejoras descansando eternamente. No mejoras viendo la vida pasar. Mejoras cuando sales ahí fuera y te rompes cada día. Cuando entrenas aunque estés cansado. Cuando comes bien aunque tengas antojos. Cuando decides bien aunque sea incómodo. Porque el proceso es el que te da forma. Es el proceso el que te define, no el aplauso final. El verdadero trabajo ocurre en la oscuridad. Cuando nadie sabe lo que haces. Cuando nadie conoce tus sacrificios. Cuando haces repeticiones extra. Cuando cumples incluso sin ganas. Porque es en ese anonimato donde nacen los mejores. Y 5 años después la gente dirá, qué suerte tuvo, sin tener idea de las miles de horas que pasaste solo, luchando contra ti mismo. Y no te levantas a las 3 de la mañana porque seas pobre. Te levantas porque no has terminado, porque aún no eres quien puedes llegar a ser, porque aún no has honrado el potencial que Dios puso en ti. Y entiende esto: no vivimos por el reloj. Vivir esclavizado al horario es una mentalidad pequeña. Si estás en la cama dando vueltas sin poder dormir, levántate, porque no te has ganado ese descanso. El descanso se gana con trabajo honesto, con esfuerzo real, con sudor. Y mientras otros duermen, tú estás avanzando, ampliando la distancia, aumentando el margen entre el primero y los que pelean por el segundo lugar. Porque los obsesionados no compiten, dominan. Y no es interés. El interés es un pasatiempo. La excelencia exige obsesión. Y agradece a Dios por esa obsesión si la sientes. Porque es señal de que fuiste llamado a algo más grande, como los grandes que se atrevieron a creerse antes de lograrlo. Porque primero se gana en la mente y luego en la realidad. Y no existe eso de darlo todo solo cuando importa. Si haces las cosas a medias en lo pequeño, te entrenas a ser mediocre, y cuando llegue el momento importante, no sabrás dar más, porque tu estándar siempre fue bajo, y no hay éxito para el que se acostumbra a hacerlo a medias. Así que compórtate igual cuando nadie te ve, que cuando todos te miran. Sé la misma persona que recoge la basura, aunque no haya testigos, porque esa es la misma persona que un día estará arriba. Y si empiezas a tomar atajos, si crees que nadie ve, la vida te lo cobrará, porque todo se paga, y todo lo que haces lleva tu nombre. Así que hazlo con excelencia, con orgullo, con honor, con fe.
porque sabrás que vas por el camino correcto cuando los pequeños detalles te importen tanto como los grandes. Y si este mensaje te sacudió, si te incomodó, si te dolió, comenta un fuego ahora mismo. Suscríbete para seguir fortaleciendo tu mente y tu espíritu. Comparte esto con alguien que necesite despertar. Y agradece a Dios hoy no por lo fácil, sino por lo difícil, porque ahí es donde se construyen los grandes. Y ahora escucha con atención, porque si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya despertó. Aunque te duela aceptarlo, aunque tu ego quiera huir. Porque la verdad es que la mayoría vive anestesiada, dormida, creyendo que el tiempo es infinito, creyendo que mañana empezarán, creyendo que Dios va a premiar la intención y no la acción. Y eso es mentira. Dios honra el esfuerzo, la constancia, la obediencia diaria. No las promesas vacías que te haces frente al espejo. Y sé honesto contigo. Mírate sin maquillaje emocional. ¿Cuántas veces te has traicionado? ¿Cuántas veces has sabido lo que debías hacer y aún así elegiste lo fácil? ¿Cuántas veces has pedido resultados sin pagar el precio? Porque nadie quiere hablar de esto. Pero la disciplina es una forma de respeto propio. Y si no te disciplinas es porque en el fondo no te respetas. Porque sigues priorizando el placer inmediato sobre el futuro que dices querer. Y eso no es mala suerte, es cobardía. Y sí, duele escucharlo. Pero más duele vivir toda una vida sabiendo que pudiste haber sido más y no lo fuiste. El mundo no necesita más personas motivadas por 5 minutos. Necesita personas comprometidas cuando la emoción se acaba. Porque la emoción es barata. Viene y se va, pero el compromiso es caro. Se paga todos los días. Se paga con sudor, con soledad, con sacrificio, con noches largas y mañanas duras. Y es ahí donde agradeces a Dios no por quitarte el peso, sino por darte los hombros para cargarlo. Porque Él no está interesado en consentirte, está interesado en formarte, en convertirte en alguien fuerte, alguien no fiable, alguien que no se rinde cuando las cosas no salen como esperaba. Deja de esperar aplausos, porque el aplauso vuelve débil al que no ha construido carácter. Deja de buscar aprobación, porque cuando dependes de ella te conviertes en esclavo. Y tú no naciste para arrastrarte emocionalmente ante nadie, naciste para liderarte a ti mismo, y liderarte empieza por dominar tus impulsos, tus excusas, tu pereza. Ese diálogo interno miserable que te dice, mañana, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta, porque alguien sí se da cuenta. Tú, y Dios también. Y cada vez que eliges mal, pierdes autoridad sobre ti mismo. Y cada vez que eliges bien, aunque nadie lo vea, ganas poder interno. Y ese poder es lo único que te sostiene cuando todo se cae. No esperes condiciones perfectas, porque nunca llegarán. No esperes sentirte listo, porque nadie lo está. Empieza roto, empieza cansado, empieza con miedo, pero empieza... Porque el movimiento crea claridad, y la claridad crea convicción, y la convicción crea identidad. Y cuando tu identidad cambia, tus acciones dejan de ser una lucha, se vuelven coherentes. Y ya no entrenas porque debes. Entrenas porque es parte de quien eres. Ya no cuidas tu mente porque te obligas. Lo haces porque te valoras. Ya no te levantas temprano por culpa. Lo haces por visión. Y entiende esto de una vez. Nadie va a venir a salvarte, nadie va a entender tu proceso, nadie va a sentir tu dolor como tú lo sientes, y eso no es triste, es liberador, porque significa que todo depende de ti, y cuando todo depende de ti el poder vuelve a tus manos, y sí, es pesado Ro también es glorioso, porque cada paso que das lo das por elección, no por obligación. Deja de justificarte con tu pasado, deja de usar tus heridas como excusa. Porque tu dolor no te da permiso para rendirte. Te da responsabilidad. Responsabilidad de no repetir el ciclo, de no convertirte en aquello que te dañó. Y agradece a Dios incluso por lo que te rompió. Porque te hizo profundo, te hizo fuerte, te hizo consciente. Y ahora sabes lo que no quieres volver a ser. La vida no premia a los que hablan bonito, premia a los que cumplen. A los que hacen lo correcto cuando nadie está mirando. A los que mantienen el estándar incluso cuando podrían bajar la guardia. Y eso se nota, se siente, se respeta, aunque no te lo digan, aunque no te lo reconozcan. Porque el verdadero reconocimiento llega cuando te miras al espejo y no bajas la mirada, cuando sabes que no te traicionaste, cuando sabes que hiciste lo que tenías que hacer.
Así que si este mensaje te está incomodando, es porque estás en el camino correcto, porque el crecimiento duele, porque la transformación exige dejar versiones viejas de ti atrás, versiones flojas, victimistas, débiles. Y eso se siente como una muerte, pero es un renacimiento, y Dios no hace nada nuevo sin antes destruir lo viejo. Comenta un fuego si estás dispuesto a pagar el precio. Suscríbete si decides tomarte en serio tu vida. Comparte esto con quien sigue dormido y necesita una sacudida. Y recuerda esto cada día. Cuando nadie te ve, cuando nadie te aplaude, cuando nadie cree en ti, ahí es donde se decide todo. Y si ganas ahí, tarde o temprano ganarás afuera también. Y si todavía sigues aquí es porque ya no puedes fingir que no escuchaste, porque algo dentro de ti está ardiendo y no te deja en paz. Porque la verdad cuando llega no pide permiso y no se va aunque intentes ignorarla. Y ahora viene la parte que casi nadie acepta. No basta con entender, no basta con emocionarte, no basta con decir sí, eso soy yo. Porque el entendimiento sin acción es traición. Y cada vez que sales motivado pero vuelves a hacer lo mismo, estás reforzando una identidad débil, una identidad que habla fuerte pero actúa pequeño. Y eso, aunque te duele escucharlo, es falta de carácter. El carácter no se construye cuando todo va bien. Se revela cuando nadie te empuja, cuando nadie te observa, cuando nadie te obliga, cuando podrías rendirte sin consecuencias inmediatas y aún así decides seguir. Porque ahí es donde se separan los que juegan a cambiar de los que cambian de verdad. Y sí, este camino es solitario, porque la mayoría no está dispuesta a renunciar a su comodidad. Y cuando tú lo haces te miran raro. Te llaman obsesivo, exagerado, intenso, pero esa es la señal de que ya no perteneces al promedio. Y agradece a Dios por esa incomodidad social, porque es el precio de la transformación. Deja de esperar comprensión, deja de esperar que te entiendan, porque el llamado no es para todos. Y no todos tienen la fortaleza para sostener una vida disciplinada, ordenada y con propósito. La mayoría prefiere el caos porque así puede culpar al mundo de su fracaso, pero tú ya no. Tú ya sabes que cada resultado es consecuencia de una decisión, y cada decisión es un reflejo de quién eres realmente. No te engañes pensando que mañana será más fácil. Mañana solo será diferente si hoy haces algo distinto, porque el tiempo no cambia a nadie, lo que cambia es la disciplina aplicada al tiempo. Y si no cambias tus hábitos, el futuro será una repetición maquillada del pasado, y eso debería darte miedo. No el fracaso, sino despertar dentro de 10 años siendo la misma persona cansada de prometerse cosas que nunca cumplió. Entiende esto con claridad brutal. Nadie va a respetarte más de lo que tú te respetas. Nadie va a confiar en ti más de lo que tú confías en tu palabra. Y si te fallas todos los días en lo pequeño, tu mente aprende que no eres confiable, y cuando llegue el momento grande no tendrás la fuerza interna para sostenerlo. Porque la fuerza no aparece de la nada. Se entrena, se construye, se gana. Y sí, habrá días en los que no sentirás a Dios cerca, días en los que todo parecerá silencioso, vacío, pesado, pero no confundas silencio con abandono, porque muchas veces Dios guarda silencio cuando está trabajando profundamente en ti, cuando está quitando lo que sobra, cuando está formando una estructura que pueda soportar lo que viene, porque pedir éxito sin preparación es pedir destrucción. Deja de preguntarte si valdrá la pena, porque esa pregunta nace del miedo. Y el miedo solo se vence con acción repetida, no con pensamientos positivos, no con frases bonitas, sino con hechos, con sudor, con decisiones incómodas sostenidas en el tiempo. Y poco a poco, sin que te des cuenta, algo cambia. Ya no te reconoces en tus viejas excusas, ya no te identifica con tu antigua flojera, ya no te atrae la vida fácil. Porque ahora sabes que la vida fácil cobra facturas muy caras al final. No busques equilibrio cuando aún no has construido estabilidad. Primero crea estructura, orden, disciplina. Luego vendrá la calma, porque la paz no se encuentra evitando el esfuerzo. Se encuentra sabiendo que estás dando lo mejor de ti cada día. Aunque sea imperfecto, aunque sea lento, pero constante. Y grábate esto en la mente. La soledad que hoy sientes es el precio de la fortaleza que mañana tendrás. El rechazo de hoy es la selección natural de tu entorno. Porque no todos pueden caminar contigo a donde vas, y eso está bien. No intentes arrastrar a nadie, no intentes convencer a nadie. Enfócate en convertirte en ejemplo silencioso, porque el ejemplo pesa más que 1000 discursos. Y cuando dudes, porque vas a dudar. Cuando te canses, porque te vas a cansar. Recuerda quién eras antes de empezar.
Y agradécele a Dios no por lo que ya lograste, sino por lo que ya no eres, por los hábitos que rompiste, por las versiones tuyas que dejaste morir, porque ese también es progreso. Si este mensaje te está quemando por dentro, comenta un fuego ahora mismo, como señal de compromiso contigo. Suscríbete si decides dejar de jugar a cambiar y empezar a transformarte de verdad. Comparte esto con quien necesita un golpe de realidad. Y no olvides esto jamás. Nadie te debe nada. La vida no es injusta, solo es exacta. Y te devolverá exactamente lo que estés dispuesto a trabajar cuando nadie está mirando. Estás jodido, porque la vida no premia a los que esperan a ver qué pasa. La vida premia a los que hacen que las cosas pasen. Y puedes pensar, desear, visualizar, soñar todo lo que quieras, pero si no sales todos los días a trabajar centímetro a centímetro, repetición tras repetición, nunca vas a llegar. Así que empieza a pensar que nadie va a sacarte del camino. Empieza a pensar que no te importa si el mundo se pone en tu contra, porque vas a lograr ese maldito objetivo. Siéntete orgulloso de hacer lo duro que nadie más quiere hacer. Siéntete orgulloso de entrenar cuando otros descansan, de trabajar cuando otros se rinden, de exigirte cuando otros se conforman, porque esos son los que ganan, esos son los que lideran. Y no sucede solo, no cae del cielo. Tienes que hacerlo pasar, tienes que ganártelo. Va a doler, va a tardar, va a ser incómodo, pero no es el camino largo, no es el camino difícil, es el único camino. Y aquí grábate esto. Nunca voy a rendirme. Siempre voy a volver. Siempre voy a ser consistente. Siempre voy a pelear. Porque nadie quiere ponerse frente a alguien que no deja de avanzar. Ese es el verdadero poder del underdog. Te tiran, te levantas, te vuelven a tirar, te vuelves a levantar. Sigues lanzando golpes porque crees en el propósito. Porque sabes que vale la pena. Porque cada repetición, cada serie, cada decisión cuenta. Y cuando el dolor llega a saludarte, tú le dices adiós, porque ya decidiste quién quieres ser antes de entrar a la batalla, porque tienes la visión clara en la mente antes de aplicar el esfuerzo en el cuerpo. Y esa creencia, esa fe, ese compromiso, con la ayuda de Dios, es lo que termina dando fruto. Así que si este mensaje te golpeó, comenta un fuego ahora mismo. Suscríbete, porque aquí se construyen personas fuertes. Comparte esto con alguien que necesita dejar de mentirse. Y agradece a Dios por tener hoy la oportunidad de seguir luchando, porque mientras sigas siendo consistente, mientras sigas apareciendo, todavía no has perdido. Y escúchame bien, porque aquí es donde muchos se quiebran. Aquí es donde se separa el que juega a ser fuerte del que realmente lo es, porque la consistencia no es romántica, no tiene aplausos, no tiene música épica todos los días. La consistencia es silenciosa, solitaria y pesada. Es levantarte cuando nadie te ve. Es entrenar cuando nadie te celebra. Es seguir cuando nadie cree en ti. Y ahí es donde Dios te está mirando. Ahí es donde se forja el carácter. Porque no todo el que ora está dispuesto a obedecer. No todo el que pide está dispuesto a pagar el precio. Y no todo el que habla de fe está dispuesto a caminar aunque no vea resultados inmediatos. Porque el problema no es que no tengas talento. El problema es que eres inconstante. Empiezas fuerte y abandonas rápido. Te emocionas y te enfrías. Prometes y no cumples. Y luego te preguntas por qué la vida no te respeta. Por qué nadie confía en ti. Porque siempre estás empezando de nuevo. Y la respuesta es brutal pero justa. Porque no terminaste nada. Porque no te quedaste cuando dolía. Porque ejiste cuando se puso incómodo. Y aquí va otra verdad que incomoda. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a empujarte. Nadie va a cargar tus sueños por ti. O te levantas tú o te quedas ahí pudriéndote en excusas. Porque la disciplina no negocia. No entiende de estados de ánimo. No entiende de victimismo. No entiende de hoy no puedo. La disciplina solo entiende de acción repetida. Y cada vez que eliges no hacer lo que dijiste que ibas a hacer, te estás entrenando para fallarte a ti mismo. Y cada vez que cumples, aunque no tengas ganas, te estás convirtiendo en alguien peligroso. Alguien que no se detiene. Alguien que no depende de motivación externa. Alguien que sabe que el dolor es temporal, pero la identidad que construyes, con disciplina, es permanente. Y agradece a Dios por cada día difícil, porque esos días
son los que te están haciendo más fuerte, más resistente, más consciente de quién eres y de quién no quieres volver a ser. Deja de quejarte por el cansancio, deja de llorar por la presión, deja de huir del sacrificio, porque todo eso es señal de que estás creciendo, de que estás saliendo del molde mediocre, de que ya no encajas con la versión débil que eras antes. Y sí, va a doler, pero el dolor bien usado se convierte en combustible, no en excusa. Y tú decides si lo usas para avanzar o para rendirte, porque el mundo está lleno de gente rota que decidió rendirse y justificarse, pero está vacío de gente disciplinada, que decidió seguir aunque sangrara por dentro. Y esa es tu oportunidad. Destacar no por hablar más, sino por fallar menos. No por prometer más, sino por cumplir siempre. No por gritar que quieres cambiar, sino por demostrarlo con acciones diarias, pequeñas, repetidas, incómodas. Porque la grandeza no se construye en un día épico, se construye en miles de días normales donde no fallaste, donde no te rendiste, donde no te traicionaste. Y cuando el ego te diga ya es suficiente, tú le respondes apenas estoy empezando. Cuando la mente te diga descansa, tú le dices descansaré cuando haya terminado. Cuando el miedo te diga no puedes, tú le dices mira cómo lo hago, porque la persona que no se rinde termina ganando por desgaste, por insistencia, por terquedad, por fe. Y Dios honra al que persevera, al que no abandona, al que sigue sembrando aunque la cosecha tarde, porque nada que valga la pena llega rápido, y nada que llega fácil se queda. Así que deja de buscar caminos suaves, deja de envidiar resultados ajenos, deja de compararte, enfócate en tu proceso, en tu trabajo, en tu constancia. Y entiende esto de una vez, no necesitas más información, necesitas más ejecución, no necesitas otro discurso, necesitas otra repetición, no necesitas otra señal. Necesitas tomar la decisión. Y cuando estés solo, cansado, frustrado, recuerda por qué empezaste. Recuerda a quién no quieres volver a ser. Recuerda todo lo que ya superaste. Y agradece a Dios por darte la fuerza de seguir un día más. Porque ese día más es el que te separa del promedio. Y si esto te está retumbando en el pecho, comenta un fuego ahora mismo para sellar el compromiso contigo. Suscríbete porque este camino no es para débiles. Y comparte este mensaje con alguien que necesita dejar de mentirse y empezar a actuar. Porque el tiempo va a pasar igual. La pregunta es si tú vas a crecer con él o te vas a quedar estancado, esperando motivación que nunca llega. Y aquí no se espera, aquí se ejecuta, aquí se resiste, aquí se construye carácter, disciplina y fe a diario, sin ruido, sin excusas, sin rendición. Y ahora entiende esto porque aquí ya no hay romanticismo ni frases bonitas. Aquí solo queda la verdad desnuda que pocos soportan. Porque si has llegado hasta aquí escuchando, compuesta, yendo o entrenando con este mensaje, ya no puedes fingir ignorancia, ya no puedes decir, no sabía, ya no puedes esconderte detrás de excusas viejas, porque el verdadero enemigo no es el cansancio, no es la falta de tiempo, no es la mala suerte. El verdadero enemigo eres tú cuando te traicionas, cuando te fallas, cuando negocias con tu palabra, cuando dices mañana, sabiendo que mañana también te vas a mentir. Y esa es la razón por la que tantos viven frustrados, porque se acostumbraron a fallarse sin sentir vergüenza, porque normalizaron la mediocridad, porque hicieron de la comodidad una religión y del esfuerzo una amenaza. Y dime algo, ¿cómo esperas respeto del mundo si no te respetas a ti mismo? ¿Cómo esperas resultados grandes si tus acciones son pequeñas? ¿Cómo esperas bendiciones si no estás dispuesto a cargar con el peso que viene con ellas? Dios no bendice al flojo disciplinado de boca. Dios bendice al que trabaja en silencio, al que cae y se levanta, al que no abandona cuando nadie lo está viendo, porque la fe sin obras está muerta. Y aquí es donde muchos se rompen, porque quieren éxito con mentalidad de descanso, quieren transformación sin incomodidad, quieren cuerpo fuerte con mente débil, quieren una vida distinta repitiendo los mismos hábitos de siempre, y eso no va a pasar.
nunca ha pasado y nunca pasará. Porque cada día que eliges no hacer lo que sabes que tienes que hacer, estás construyendo una versión de ti que no merece ganar. Pero cada día que cumples, aunque duela, aunque no tengas ganas, aunque estés roto emocionalmente, estás construyendo una entidad que no se detiene. Una identidad peligrosa. Una identidad que tarde o temprano se impone. Y no porque seas especial, sino porque eres constante. Porque no abandonas. Porque no paras cuando la emoción se acaba. Porque entiendes que el progreso no es un evento. Es una repetición diaria, invisible, silenciosa, humillante incluso. Porque nadie aplaude al que entrena solo. Nadie celebra al que madruga. Nadie felicita al que cumple su palabra cuando no hay cámaras. Pero ahí es donde se forjan los que después dominan la sala, el trabajo, el cuerpo, la mente y la vida. Y sí, va a haber días donde te vas a sentir vacío, donde no vas a sentir pasión, donde vas a cuestionarte si vale la pena. Y ahí es donde tienes que decidir si mandas tú o mandan tus emociones.